debemos definir si Go es un lenguaje de programación orientado a objetos. Y como dicen sus creadores, pues sí y no. Entonces vamos a explicar por qué sí y no es un lenguaje de programación orientado a objetos. Para ello nos vamos a basar en los 4 pilares de la programación orientada a objetos tradicional. Los 4 pilares de la programación orientada a objetos tradicional es la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Entonces vamos a ir a través de estos 4 pilares y voy a ir explicando cómo implementar cada uno de estos pilares en el lenguaje de programación. Entonces el primer pilar que tenemos es la abstracción. ¿Y qué es esto? Pues la abstracción es el proceso mental que nosotros realizamos para aislar un elemento del mundo real o ficticio. Por ejemplo, si yo les pido a ustedes que piensen en un carro, en realidad lo que ustedes van a hacer es este proceso mental de abstracción para pensar en cuáles son las características o acciones que tiene el carro. Entonces ustedes pensarán en, por ejemplo, cuál es el color del carro, cuántas puertas tiene el carro, cuál es la marca del carro y algunas acciones, por ejemplo, cómo encender el carro o cómo se apaga el carro. También podemos realizar abstracción sobre elementos que no son reales, sino son ficticios. Por ejemplo, un superhéroe. Si yo les pido a ustedes que piensen en un superhéroe, a pesar de que este elemento no existe, ustedes pensarán en algunas características o acciones que tendrá el superhéroe, como por ejemplo cuál es su superpoder o cuál traje va a tener, en fin. Entonces ese proceso mental que nosotros realizamos se llama abstracción. Pero ¿cómo es la abstracción en un lenguaje de programación orientado a objetos? Pues esa abstracción es la característica que nos permiten estos lenguajes para poder plasmar esas características o acciones que tienen nuestros elementos o objetos. En otros lenguajes de programación como C++ o Java, tenemos las clases en las cuales nosotros podemos plasmar esas características en atributos y esas acciones en métodos. En Go no tenemos clases, pero tenemos estructuras en donde nosotros podemos plasmar esas características a través de los campos de las estructuras y las acciones a través de los métodos. Pero algo muy chévere que tiene Go, que no tiene ningún lenguaje de programación, y es algo que cuando te lo dicen te explota la cabeza porque te da un mundo de posibilidades gigante. Y es que los métodos no son exclusivos de las estructuras, sino tú puedes implementar métodos a cualquier tipo definido de lenguaje. Entonces podrías implementar métodos a mapas, a funciones, a arrays, slice, a strings, enteros, todos los tipos derivados que nosotros creemos de estos tipos predefinidos del lenguaje, les puedes implementar métodos. Entonces tienes un mundo de posibilidades gigante para trabajar con métodos en Go. El segundo pilar de la programación orientada a objetos es el encapsulamiento. ¿Y qué es esto? Esto simplemente es la característica que provee un lenguaje para proteger las propiedades o métodos del usuario que está trabajando con la clase. Entonces, por ejemplo, en otros lenguajes de programación tenemos los modificadores de acceso como private, public o protected para proteger cada una de estas características o métodos. En Go no tenemos estos modificadores de acceso, pero tenemos lo que son los identificadores exportados y no exportados. Entonces, a nivel de paquete, yo puedo especificar qué quiero exportar y qué no quiero exportar para que el usuario que va a trabajar con mi paquete sepa qué puede usar y qué no. Entonces, en Go nos podemos apoyar en estos
identificadores exportados y no exportados para exportar métodos o exportar algunas propiedades que queramos de nuestras estructuras. Adicionalmente, la encapsulación también nos permite encapsular la complejidad de algún proceso. Por ejemplo, cuando yo presiono el botón de encendido de mi computador, pues mi computador prende. Pero al realizar esa acción de encendido, yo no conozco cuál es la complejidad que tiene encapsulado mi computador y todo ese proceso complejo que debe realizar para encender la máquina. Entonces, ese proceso complejo que se encapsula también lo puedo yo realizar en Go a través de métodos o a través de cualquier cosa del sistema de tipos, variables, constantes, estructuras, todo lo que yo necesite lo puedo encapsular como no exportado para no exponerlo y que el usuario que va a trabajar con mi paquete pues no lo pueda ver. Entonces yo simplemente expongo, como en el caso del computador, un método de encendido y internamente tengo toda esa complejidad encapsulada. El tercer pilar es la herencia. ¿Y qué es la herencia? Bueno, la herencia es un concepto mucho más fácil de entender porque lo vemos en el mundo real. Por ejemplo, yo heredo de mis padres el color de ojos, mi color de piel, el cabello. Y a su vez, yo le puedo heredar a mis hijos estas características y otras características adicionales. Esto lo podemos ver en otros lenguajes de programación a través de las clases que se pueden heredar. Entonces tenemos toda esta arquitectura, este sistema de herencias, que lo que nos permite es reutilizar el código a través de la herencia. En Go no tenemos este pilar de programación, no contamos con herencia. A pesar de que tenemos un sistema de tipos en el que podemos plasmar características y métodos que nos permiten trabajar con una programación orientada a objetos, Go no tiene esta jerarquía de tipos. Pero esto no es malo, ya que esto fue una decisión de los creadores no implementar la herencia, ya que consideraron que al tener un sistema, una jerarquía de tipos, hacía mucho más complejo y más estricto el funcionamiento del lenguaje. Por lo tanto, lo que ellos sí implementaron es todo este sistema de tipos en los que nos provee una característica muy chévere, y es que podemos tener tipos que estén integrados con otros tipos. Esto es algo análogo, pero no idéntico a las subclases en otros lenguajes de programación. Adicionalmente, también nos provee lo que son las interfaces que nos permiten ir a un nivel más allá de la herencia en otros lenguajes de programación. Y por último, tenemos el cuarto pilar, que es el polimorfismo. Como su nombre lo indica, poly, muchos, morfo, formas, muchas formas. Entonces el polimorfismo es la característica que nos provee un lenguaje de programación para mandar mensajes sintácticamente iguales y que objetos de diferentes tipos puedan responder a estos mensajes. Veámoslo a través de un ejemplo para que nos quede mucho más claro. Por ejemplo, yo puedo mandar un mensaje sintácticamente igual, que es el método, la función ataque, y le estoy diciendo a estos tres tipos, a estos tres objetos que son diferentes, que reaccionen a ese mensaje. Entonces, por ejemplo, tenemos un androide, un Saiyajin y un Namekusein, que son tres tipos de objetos diferentes, pero me pueden responder a ese mensaje de ataque. Entonces cada uno de estos objetos, cuando yo le digo que ataquen, cada uno atacará de acuerdo a su forma correspondiente. Entonces cada uno realizará su técnica especial y me responderá con ese ataque. Entonces eso es el polimorfismo, y esto lo podemos realizar en Go a través del uso de interfaces. Hola, soy Sebastián del equipo de TI.
Ahora que ya conoces la programación orientada a objetos en Go, es hora de practicarla usando código. Para eso, te invito a que hagas clic aquí, donde podrás acceder a la clase completa. Allí aprenderás conceptos como abstracción, polimorfismo, herencia y encapsulamiento con Go. Ve corriendo y aprovecha que la primera clase es completamente gratis. Además de eso, te recuerdo que puedes suscribirte aquí y aprovechar nuestros videos ya que subimos contenido todos los días. También te recomiendo que veas este video que estoy seguro que te va a gustar. Nos vemos en clase. Chao.